¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién le pertenece la tierra? Para muchos, la respuesta parece evidente. Basta mirar las noticias, la violencia, la corrupción, el avance de todo lo que se opone a Dios para concluir que es Satanás quien tiene el trono del mundo. Pero esa respuesta tan común incluso entre cristianos no es la respuesta de la Biblia. Y corregirla es precisamente la razón por la que necesitamos recuperar y proclamar la doctrina de la ascensión de Cristo. Porque la obra de nuestro Redentor no terminó en la cruz, ni siquiera terminó en la tumba vacía. Tras resucitar, en cumplimiento de las profecías, nuestro Señor ascendió a la diestra del Padre. ¿Para qué ascendió? ¿Y cómo transforma esta verdad nuestra manera de entender el Evangelio, el mundo en que vivimos y nuestra participación en el avance del reino de Dios? Bienvenido a este panorama sobre la Biblia, la Iglesia y la familia, donde estaremos interactuando y desarrollando los temas y las verdades expuestas en Dimensiones de la Misión, un libro escrito por el pastor Rich Lusk. En el capítulo 5 de su libro, Lusk explica que después de la resurrección, el siguiente gran acontecimiento de la historia de la redención es la ascensión de Cristo. Tristemente, este es un evento que la iglesia de hoy ha descuidado. A la resurrección, por lo menos, se le ha asignado un domingo al año cuando se conmemora y celebra la Pascua. Con respecto a la ascensión, las palabras son casi nulas. La ascensión es el momento en que Jesús fue elevado corporalmente de la tierra al cielo para sentarse sobre el trono de Dios, a la diestra del Padre. Los discípulos, estando de pie frente al Cristo resucitado, lo ven ascender como Hijo del Hombre, hasta que una nube lo recibe y lo oculta de su vista. Esta es la perspectiva desde la tierra. Pero en Daniel capítulo 7 se nos muestra este mismo acontecimiento de forma profética, pero desde la perspectiva del cielo. Daniel ve al Hijo del Hombre subir hacia el Anciano de Días, Dios mismo. Hijo del Hombre es uno de los títulos que Jesús más usó para referirse a sí mismo. Significa en su raíz Hijo de Adán. El título nos recuerda que Cristo no es solo Dios, es también el segundo Adán, verdaderamente hombre. Él es el hombre verdadero, el Adán verdadero, que llevaría a cabo el mandato que Dios había dado a la humanidad desde el principio. Y aquí hay algo que no debemos pasar por alto. En la ascensión, Cristo no deja atrás su humanidad, la lleva consigo. Piénsalo. El que sube al trono del cielo no es un espíritu sin cuerpo, es un hombre. Cristo ha llevado, literalmente, el polvo de la tierra hasta el trono de Dios. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana, ahora está sentada a la diestra del Padre, coronada de gloria. Lo que cayó en Adán ha sido elevado en Cristo, más alto de lo que jamás estuvo. El mandato que Dios le había dado a aquel primer hombre de polvo, el mandato cultural o también conocido como el mandato de dominio, incluía un señorío total del hombre sobre el mundo. De hecho, Adán incluso recibió dominio sobre los animales, sobre las bestias de la tierra. Por lo que no es casualidad que Daniel, en el capítulo 7, use precisamente esa palabra, bestias. El profeta ve 4 grandes bestias que deben ser sometidas. Estas 4 bestias son metáforas para referirse a 4 imperios paganos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que uno tras otro ocuparían el centro de la historia del mundo. Y aquí hay algo crucial que debemos entender. Aunque esas bestias estaban en rebelión contra Dios, jamás escaparon de la soberanía de Dios. Daniel deja claro que tanto el ascenso como la caída de cada uno de estos imperios
estaban en las manos de Dios. No eran autónomas. Y eso nos enseña algo decisivo. Toda la historia está bajo el control y la dirección de Dios. Rich Lusk subraya en este capítulo que dentro de la visión de Daniel se anuncia un suceso muy concreto durante los días de la cuarta bestia, el Imperio Romano. En los días del Imperio Romano, es decir, en los días de Jesús, Daniel profetiza que uno como hijo del hombre vendría sobre las nubes del cielo, ascendería hasta el anciano de días y que se le daría dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos y naciones le sirvan. Y ese reino se contrasta con los reinos anteriores, con las bestias. Se habla de este reino como un reino eterno e indestructible. Ese reino es el reino del Señor Jesucristo. Fue inaugurado en cumplimiento de las Escrituras durante el Imperio Romano y está destinado a llenar toda la tierra, derribando y sometiendo a cualquier bestia que se levante contra él. En el gran capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, Pablo apoya todo su argumento en los Salmos. En el Salmo 2, ve a un hijo engendrado que hereda las naciones y recibe los confines de la tierra como posesión. En el Salmo 110, el pasaje del Antiguo Testamento más citado en todo el Nuevo, ve el rumbo del rey hacia la diestra de Dios, desde donde reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y en el Salmo 8 ve algo que lo conecta todo: el asombro de que Dios coronó al hombre de gloria y honra y puso toda la obra de sus manos bajo sus pies. Ese dominio fue el llamado original de Adán, y Adán lo perdió. Pero el segundo Adán recupera lo que el primer Adán entregó. La corona que cayó de la cabeza del hombre vuelve a ceñirse, ahora sin posibilidad de perderse jamás, sobre la cabeza de Cristo y sobre su pueblo. Por más que hoy veamos imperios y reinos levantarse e incluso oponerse al reinado de Cristo, la ascensión nos recuerda quién está sentado sobre el trono de Dios: el Hijo del Hombre, Rey de reyes y Señor de señores. A diferencia del primer Adán, este segundo Adán sí ejercerá dominio real y absoluto sobre el mundo y sobre las bestias que hay en él. Apocalipsis 19:15 nos lo presenta con una espada aguda que sale de su boca para herir, domar y someter a las naciones. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las bestias del mundo están bajo los pies del Rey. Y estas son buenas noticias, porque pase lo que pase a nuestro alrededor, el Evangelio del Reino expulsa todo temor. Somos ciudadanos de un reino eterno que no puede ser destruido. Y eso significa que aún en medio del sufrimiento de esta vida, nuestro sufrimiento nunca será en vano. Siempre producirá gloria. Esto trae consuelo a nuestras vidas, produce esperanza y nos llama a la valentía. Porque así como la muerte de Cristo es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección, la ascensión de nuestro Rey también es nuestra. Efesios 2 enseña que hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y que el dominio que se le ha dado a Él le es dado también a su iglesia. Como su pueblo, participamos en el dominio real de Cristo. Y piensa en esto. Así como Daniel se enfrentó a un imperio que buscaba privatizar su fe, a nosotros se nos ha empujado a vivir un cristianismo que no tiene nada que decirle a la vida pública. Se nos ha hecho creer que la fe tiene mucho que decir sobre nuestra devoción privada, pero que no tiene nada que aportar a las demás esferas de la vida de nuestra nación. Daniel no vivió así. Daniel sabía que no existía un solo terreno que no le perteneciera a su Dios. Por eso vivió su fe en público. Desafió el decreto del rey, orando a su Dios con las ventanas abiertas, la vista de todos. Esa es la vida a la que también nosotros somos llamados. Una vida que da testimonio del señorío total de Cristo y que lleva el dominio y el propósito de Dios a cada rincón de la tierra. Como lo dijo Abraham Kuyper, no hay ni un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo
que es soberano sobre todo, no clame mío. Nuestra tarea es hacer valer los derechos que Cristo tiene como heredero de todas las cosas, reclamar y reformar el mundo de Dios para su gloria. La ascensión es la señal del dominio y realeza total de Cristo, y ese dominio abarca tanto lo público como lo privado. Él es rey sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu iglesia local, sobre la iglesia global, sobre tu vecindario, tu ciudad, tu estado, tu nación. Es rey sobre la educación, el arte, la música, la medicina, la tecnología. Es rey sobre cada dimensión de la existencia humana. Y esta realidad tiene implicaciones que alcanzan el mundo entero. Cada parte, cada aspecto de este mundo debe ser sometido al señorío de Cristo. Toda autoridad, toda institución, todo individuo ha sido llamado a reconocer el reino de Dios. Esta es la gran comisión entregada a la iglesia: bautizar a las naciones y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. En otras palabras, cristianizar el mundo. Ahora, quizás suene a una tarea abrumadora, pero la gran comisión empieza recordándonos que toda autoridad, no solo en el cielo, sino también en la tierra, le ha sido dada al Rey ascendido. Y la gran comisión, de hecho, concluye recordándonos que ese mismo Rey, el que tiene dominio absoluto, es quien nos acompañará hasta el fin de la historia.